Si usted cree que usted hace parte de lo que Dios ha escogido para grandes cosas en esta mañana, dele un fuerte aplauso al que vive. Amén. ¿Sabe? Dile un fuerte aplauso. Amén, amén. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Rey? ¿Sabe? En el mundo, en toda la humanidad se está celebrando la Semana Santa. Sin quedarnos en las fechas, porque no es lo importante son los acontecimientos y lo que la historia bíblica registra. Amén. Lo importante de todo lo que el Señor hizo para nuestras vidas durante este tiempo. ¿Saben? Cuando me enfoqué en el tema para el día domingo, recordé 3 palabras. Jesús era un desconocido cuando vino a este mundo. Habían profecías, habían palabras, habían profetas grandes, mayores, menores. Algunos fueron escuchados, otros fueron desestimados, otros que prepararon el camino para el Señor fueron muertos a causa de la palabra que predicaban. ¿Ok? Y a pesar de que todo eso estaba pues en el entorno para aquel tiempo del entorno del pueblo judío, o sea, había un desconocimiento de quién era el Mesías. Algunos esperaban un rey, alguien que viniera a impactar la política, la religión, la fe de aquel entonces y sentarse en el trono en donde estaban tal vez los gobernantes para ese entonces. Pero resulta que como el Señor siempre utiliza lo inusual para impactar la vida aún de la humanidad, pues decidió nacer como todos lo conocemos, ¿ok? De una manera desconocida. Muchos no le reconocieron en un principio, amén. Pero en el transcurso de su vida, Jesús se dio a conocer, amén. Hubo una etapa de anonimato, a pesar de que había profecías, a pesar de que había relatos proféticos de que el Mesías iba a venir a este mundo, iba a traer libertad sobre Israel, e iba a diseñar un plan para redimir el pecado del primer Adán. ¿Sabe? Y en ese proceso dice el Evangelio de Lucas que el joven crecía en estatura y en sabiduría. Amén. Hay unos apartes que la Biblia no registra que se conocen como pasajes oscuros y no sabemos mucho de su pubertad, de su adolescencia, pero Lucas sí dice crecía en estatura y en sabiduría. ¿Ok? Eso me habla de formación, eso me habla de madurez. Por eso usted encontrará en algunas partes que le decían rabí, ¿ok? El judío tenía la costumbre de preparar a su generación en la fe para lo que venía más adelante, ¿ok? Siempre se trataban de hacer lo que era responsable según la costumbre judía. Y en ese sentido, Jesús fue conocido más adelante por su sabiduría, amén. Sus predicaciones, sus servicios al aire libre, sus grandes cruzadas, sus grandes milagros lo dieron a conocer. ¿Sabe? Después dice que en un momento de esa historia Jesús terminó de cumplir el plan cuando fue muerto de una manera injusta como un prisionero político por haber revolucionado de pronto la política, la religión y la fe de aquel entonces. Amén. Fue acusado y expuesto en un lugar donde solamente los peores eran expuestos. El Gólgota no era un lugar para prisioneros de lujo. Amén. No era el patio número 8, el número 10 de la cárcel del bosque, de la cárcel modelo. No, Jesús no fue puesto en cualquier lugar, fue puesto en un lugar de humillación. Amén. ¿Sabe? Y muchos tal vez no conocen sino el nacimiento, la muerte y la resurrección, y no sabe todos los procesos que tuvo que vivir para ser recordado hoy, que es lo tercero que el Señor me enfocó. ¿Ok? Desconocido, conocido y recordado. A veces no somos recordados por los procesos, sino por los hechos que de pronto provocan nuestra vida después de cada episodio difícil. Amén. Pero tal vez tú miras a tu lado y no ves el proceso que esa persona está viviendo.
Tú sencillamente alcanzas a reconocer y a percibir lo que esa persona representa, ¿ok? Lo que esa persona te muestra en este momento. Pero muchos desconocemos realmente lo que cada uno tiene que vivir para llegar donde está. Amén. ¿Sabe? Y en ese sentido me salió una reflexión que titulé Saliendo del anonimato. Amén. Basado en el proceso que vivió Jesús mientras estuvo en esta tierra, tratando o logrando traer de los planos del arquitecto, del Padre, y plasmarlo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabía que usted hizo parte de un plano celestial en donde Dios diseñó un plan para cada familia, para cada vida? Y desde antes de la fundación del mundo ya el Señor conocía quién ibas a ser tú, ¿ok? Quién iba a ser tu esposo, quién iba a ser tu familia, quién iba a ser pues tu generación, qué tanto tú ibas a impactar en esta tierra y qué tanto tu generación tendría el alcance ni siquiera del que tú imaginaste que iba a tener. Amén. Entonces nosotros estamos viviendo según los planos celestiales. Amén. No según lo que tú ves el día a día. Tienes que entender que hay un paralelo, ¿cierto? Y el profeta Isaías lo establece fácil. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos en medio de las batallas de la vida a reflexionar acerca de eso, ¿ok? Él dice, tú tienes un camino, pero yo tengo otros caminos. Amén. Tú tienes unos pensamientos. Dios no invalida los caminos tuyos, Dios no invalida tus pensamientos, pero Él dice, yo tengo un camino mejor. Amén. Por encima del que tú estás enfrentando, ¿ok? Tú estás enfermo en tu camino, pero en el de Él el Señor ve respuesta, ve sanidad y ve milagro. Amén. Tú estás quebrado en este camino, en el tuyo, pero en el camino de Él el Señor te está diciendo, espérame un tantito más y verás la puerta que te voy a abrir. ¿Alguien está recibiendo en esta mañana? Tú en este camino ves un lugar totalmente destruido y sin esperanza, pero en el camino que Él demuestra en la palabra, ve un hogar totalmente restaurado y restituido. Amén. Alguien, alguna familia, alguna persona puede tomar esa palabra en esta mañana, ¿sabe? En el camino tuyo es un camino lleno de falta de oportunidades, pero en el camino del Señor, amén, Él dice, yo soy quien abro y quien cierra puertas. Amén. Y si el hombre, si lo terrenal no te ha dado las oportunidades que te mereces, el cielo las va a provocar. En el camino del Señor siempre van a haber mejores oportunidades. ¿Me dice amén, iglesia? Ahora quiero leerte Juan capítulo 15 verso 16, de mis favoritos, para que entiendas. Amén. Y le hablo a todas aquellas mujeres anónimas en este lugar, ¿ok? Que trabajan sin sueldo, que se esfuerzan, amén, sin recompensa. Le hablo a todos aquellos varones, aquellos padres que han sido desconocidos, amén, que se esfuerzan día a día por llevar el alimento a la casa, pero nadie aplaude su esfuerzo. Me dice amén. Le hablo a todos aquellos empleados que están en este lugar, que son excelentes, que tienen dones, que tienen talentos, pero que están en el anonimato para muchas personas que le rodean. Amén. Sabe que están esperando una felicitación, que están esperando una promoción, que están esperando un elogio. Le hablo a todos los hijos que se esfuerzan por cambiar, amén, que se caen pero siguen luchando, que están viniendo a este lugar, que hacen parte del equipo de jóvenes, que han nacido, sabes, en la escuela dominical de niños, pero que hoy, que antes luchaban con cosas porque eran niños, pero hoy están luchando por no caer en la pornografía, amén, por no ser drogadictos, por no ser una estadística más de aquellos jóvenes que se están perdiendo allá afuera. ¿Saben? No es fácil para ellos, me dice amén. No se trata de ver cambios de un día para otro, se trata de saber para qué nos puso Dios en esta tierra, amén, y vivir los procesos, escúchame bien, de acuerdo a la forma como la palabra nos enseña que lo debemos vivir. Juan capítulo 15 verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Amén. Sé que lo has leído más de 5,000 veces, pero te has detenido a entender la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo
O sea, tú no escogiste este camino. Escúchame bien. ¿Sabes? Cuando el profeta Isaías te dijo al principio, declara que existe el tuyo y existe el de él, que tú piensas de una manera, pero yo pienso de otra. Amén. ¿Sabes qué estaba diciendo para amalgamar ese verso de Isaías con este? Dice, no me elegiste vosotros a mí. O sea, va a llegar un momento en donde Dios no va a respetar tu camino, pero se va a meter en tu camino. Amén. Para que tú entiendas que no se trata de ti, se trata de Él. ¿Sabes? Tú no elegiste este camino. David no eligió ser rey. José no eligió ser gobernador. Moisés, pregúntame si Moisés quería guiar a un pueblo durante 40 años rebelde que lo quería destruir. Moisés no hubiera querido aceptar esa invitación. Pero es que tú no eliges en este camino. El que elige es el Señor. Me dice amén. Si no, yo te escogí aquí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén. O sea, el Señor no te trajo a este mundo para que no des fruto. Amén. El Señor te puso en esta tierra porque sabe qué tipo de semilla eres tú. Me dice amén. Amén. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? La Biblia dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Escúcheme bien, que da su fruto a su tiempo y su hoja ¿qué? Permanecerá. Me dice amén. El agua, tipo de prueba, de dificultad, de circunstancias difíciles. Amén. Pueden venir cualquier tipo de tormentas a tu vida, pero el Señor promete que tú vas a permanecer. Amén. Hasta que tú no des fruto en esta tierra, tú no te vas a ir. Me dice amén. Te estoy queriendo decir que hasta que no veas los planes de Dios perfectamente completados, como lo dice Pablo, el que comenzó la buena obra la terminará. Me dice amén. ¿Sabes? Si hoy estás en escasez, ese no es tu final. Si hoy estás sin trabajo, ese no es tu final. Si hoy estás tocando puertas y ninguna se te abre, ese no es tu final. Amén. Porque Dios no actúa desde la improductividad. Cuando Él dice dará fruto, está hablando de que tú y yo tenemos que ser productivos en esta tierra. Me dice amén. Donde tú vayas, no solamente vas a ser luz, sino que también, escúchame, prepárate para ser el mejor de tu trabajo, el mejor empleado, el mejor estudiante, el mejor empresario del sector económico que esté representando. ¿Sabe? Cada miembro de esta iglesia tiene que ser el mejor testimonio de Dios. Que la gente te vea y diga, no, yo soy del poder de su presencia. Pero la gente pueda decir, ¿sabes? Me gusta imitar tu gozo, me gusta ser imitador de tu familia. Cuéntame cómo haces para tener una familia bendecida. Cuéntame cómo haces para sonreír en medio de la prueba que estás pasando. Cuéntame cómo haces para mantenerte en pie en medio de la pérdida y del luto que estás viviendo. Cuéntame cómo le haces para ir a la iglesia cada miércoles, cada domingo y servir como si nada estuviera pasando en tu vida. Cuéntame. ¿Sabes? Y tú le vas a decir, ¿sabes por qué? Porque esto es lo que Dios eligió para mí. ¿Sabes? No hablando desde el conformismo, hablando desde la fe. Amén. Porque tú no lo elegiste a Él. Él te escogió a ti. Escúchame bien. No pierdas de vista el camino tuyo y el camino de Él. Porque las respuestas en tu camino son limitadas, pero las respuestas en el camino de Él son ilimitadas. Amén. Dáselo fuerte. Más, te voy a regalar una cápsula que no vas a olvidar nunca. Así que prepárate, saca tu celular, busca el blog de notas o saca una foto a la pantalla. Salmo 139. Colócamelo para ver si dale al verso 2. Verso 2. Ajá, dale el verso 3. Ok, verso 4.
y verso 5. Dale desde el 1. Ok. Yo tenía un verso, pero veo que el Señor quiere hablar mucho más allá de la persona que necesitaba recibir esta palabra. Tal vez se dio cuenta que alguien más está en esta reunión y me dijo, lee el 1 también. Lee el 2 porque hay otro que llegó con esa expectativa. Lee el 3 porque hay un hogar que necesita ser levantado esta mañana. Amén. Lee el 4 porque hay alguien que ha sido anónimo toda su vida y quiero que sepa que yo soy quien lo voy a levantar. Amén. ¿Sabe? Dice la palabra, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Ok? O sea, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Amén. Si tú te sientas, Dios sabe por qué estás sentado. Amén. Dios sabe si estás agotado. Dios sabe si estás meditando. Dios sabe si realmente las cargas no te dejan estar en pie. Pero Dios sabe quién es aquel que está cansado y lo levanta. Amén. Dios sabe quién está agotado y a pesar de su agotamiento puede seguir parado en la brecha. Me dice amén. Dios sabe que muchos no tenemos fuerza, pero nos levantamos para estar delante de Él. Amén. Muchos no queremos servir, pero Él sabe que nos sentamos y nos volvemos a levantar. Amén. ¿Sabes qué bonito es? Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Quiero que sepas algo. No es que Dios patrocine muchas veces nuestras actuaciones equivocadas, pero Dios entiende que estás en una lucha. Amén. Dios entiende que estás en una batalla. Dios entiende que estás en un terreno desconocido. ¿Sabes? Nunca habías quedado sin trabajo y ahora estás desesperado. Nunca habías estado casado y ahora que te casaste ves una cantidad de situaciones y de conflictos que no parecen tener solución. Quiero que sepas que Dios entiende, a pesar de que tú lo sientas lejos, todas las cosas que hay sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos. Amén. Tal vez no sean pensamientos certeros, pensamientos que te den fe, pensamientos que te den esperanza. Tal vez muchos de nosotros tenemos pensamientos que están generando dolor, incertidumbre, sentimientos de fracaso, qué sé yo. Pero el Señor los entiende y por eso no eres un fracasado. Amén. Le estoy hablando a gente específica con el cual el enemigo está tratando durante esta temporada y le está diciendo no sirve, no lo vas a lograr. Amén. Le hablo a gente específica que está enferma y piensa que se va a ir de esta tierra sin ver sus sueños realizados. Amén. Quiero decirte que comiences, escúchame bien, a colocar una caneca de basura al lado tuyo. Amén. En cada paso que des, en cada escenario donde estés, y comiences a arrojar todo pensamiento podrido, escúchame bien, que el enemigo ha querido colocar sobre ti. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Alguien que se ha sentido deprimido, alguien que se ha sentido agotado, que su fe ha sido zarandeada fuertemente. Déjame decirte, esos pensamientos no son los que Dios tiene para ti. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Para que sepas las cosas buenas que el Señor tiene preparado para ti el día de mañana. Me dice amén. Alguien que pueda recibir en esta mañana esa palabra y decir, ¿sabes qué? Diablo mentiroso, ¿sabes qué? Y le digas a cada voz que se ha levantado en contra tuya y que te ha dicho no lo vas a lograr, le puedas decir hay uno más grande. Amén. Que ha dicho que es más fuerte que todo lo que esté enfrente de mí. Hay uno más grande que ha dicho que me va a respaldar. Hay uno más grande que me ha provocado, escúchame bien, a seguir buscándole a pesar de mis batallas. Amén. Me he caído, me he sentado, no he querido levantarme, pero me he levantado. Amén. Porque hay algo mayor que está creciendo dentro de mí. Amén. ¿Sabes? Hay una esperanza, hay una promesa, hay un proceso que yo sé que no ha concluido. Amén. Vamos, dígale a la persona que está a su lado, ¿sabes? Tu proceso aún no ha acabado. Vamos, tome el hombro de su vecino y dígale, ¿sabes qué, mi amor? Quiero decirte de parte de Dios, tu proceso aún no ha terminado. Me dice, amén. Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, amén. Dios te va a prosperar. Oh, que Dios me ha prosperado, pues espera mucho más de lo que ha recibido hasta el día de hoy, amén. Hoy es una
romper límites que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Amén. Verso 3. Ayúdame, yo sé que no he salido del título todavía. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Quiero que entiendas algo. Nadie se va a dar cuenta de tu proceso en esta tierra. Y no esperes que muchas manos se vayan a extender para ayudarte. No esperes que muchos hombros vayan a estar al lado tuyo para soportar tus cargas y tus lágrimas. Amén. Dice Dios, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Sabes? Yo estaría tomándole un pantallazo a eso, para que cuando te sientas solo y para cuando te sientas sola, recuerdes, amén, que cada paso que das en este mundo, amén, sea en victoria o sea en batalla, sea en conquista o sea en procesos de prueba muy fuertes, quiero que en esta mañana te salgas con la seguridad de que Dios vigila tus pasos. Me dice amén. Dios está vigilando cada paso que la vida te lleva a dar. E incluso cada paso que el enemigo quiere provocar en tu vida, Dios lo conoce. Amén. Dios sabe de nuestro cansancio. Dios sabe cuál es nuestro nivel de estrés en este momento. Y Dios sabe cómo está tu vida. Amén. A qué velocidad tu corazón está latiendo en esta mañana. La manera como llegaste a este lugar. Quiero que sepas que Dios lo conoce. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. Amén. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Si el diablo quiere amargarte tu camino, Dios te lo va a alegrar. Me dice amén. Si las malas noticias quieren descartarte anticipadamente de una futura victoria, pues el Señor va a desmentir esas voces. Me dice amén. Y si usted me dice, pastor, pero es que las circunstancias te están mostrando que así es, pues Dios te va a demostrar que la historia tuya todavía se está escribiendo. Me dice amén, iglesia. Verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Amén. Escúchame, no significa que no tengas que orar. Significa que antes de que tú vayas a la presencia de Él, antes de que tú llegaras a este lugar, amén, antes de que tú te casaras, antes de que tuvieras tus hijos, antes de que iniciaras la empresa, antes de que llegaras a ese trabajo, ya Dios tenía un plano de tu vida. Te lo dije al principio, Dios tenía un plano diseñado, amén. Y en ese plano, ¿sabes? Yo veo que van a haber puertas que se te van a cerrar, ¿ok? Y no porque el diablo tenga más poder que Dios, porque es que Dios lo deja que Él cierre también. Escúchame bien, porque Él tiene poder para abrirte una mejor, amén. Así que le hablo a aquellas personas que se le han cerrado algunas puertas. Déjame decirte algo, el Señor tiene mejores puertas para tu vida, amén. ¿Sabes? Yo aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. ¿Sabes? Me impresiona el salmista David, porque el salmista tenía un radar clarito, escúchame bien, 100% de quién era el Dios al cual él servía. ¿Sabe? Y eso quedó escriturado para que tú y yo sepamos que Dios conoce todo. A Dios no se le escapa todo. Nada, absolutamente nada. Él tiene todo calculado. Él sabe, escúchame bien, cada etapa de tu vida y todo lo que tú necesitas. Dios sabe de cada cosa que tú vas a tener necesidad, ¿sabes? Y cada paso que deja aprobado por Él, Él ya lo tiene cubierto. Sencillamente, escucha, tienes que esperar que la puerta que proviene del cielo certifique cada respuesta y cada milagro. Regálame el verso 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Amén. Te lo voy a decir en mi versión que me fascinó, me encantó y te la quiero regalar. Dios te conoce profundamente. Yo no te conozco profundamente. Yo sé quién es Joseph, yo sé quién es Isaac, es mi hijo. Amén. Pero Dios te conoce profundamente. Dios lo conoce mejor a Él que yo. Amén.
Dios conoce a Norma mejor que yo como pastor, mejor que Eduardo. Dios conoce mejor a Altamar que Karen. Amén. Aunque ella lo vea todos los días, Dios lo conoce mejor. Amén. ¿Sabe? Mira esta versión. Dios te conoce profundamente desde antes de nacer. Escúchame. Indicando que no eres anónimo para Él. Wow, esto me mató a mí, hermano. Me mató a mí porque me está haciendo un favor y me está quitando un peso de encima. ¿Saben por qué? Porque a Jesús lo desconocieron, lo querían borrar del mapa. Aunque había palabra profética, mucha gente no lo aceptó. Vivió como el hijo del carpintero José. Escúchame bien. Él era el ayudante, el hijo de José, el carpintero. Así le conocían, amén. Pero el cielo, ¿sabe qué registraba en el plano? El Mesías, amén. El Salvador, me dice, amén. El Shaddai, el Hijo de Dios. Los planos celestiales, ¿sabe qué decían? Aquí en la tierra, ¿cuál era el pensamiento de la gente? ¿Cuál era el camino? El hijo del carpintero. Ese no puede ser el Mesías, porque nació en un humilde establo. Amén. Nosotros esperábamos un rey que gobernara y trayera libertad política y religiosa para el pueblo judío. Y Jesús no vino así. Amén. Quiero decirte algo. ¿Sabes qué me enseña esto? Y que comprueba cada vez que predico lo mismo. Que el Señor nunca se va a presentar como tú lo estás esperando, hermano. Amén. Las respuestas de Dios vienen envueltas en un pesebre mientras tú esperas una gran silla para entronarte. Amén. Tú quieres ver las piedras de Jericó cayendo el día siguiente al cual levantaste un ayuno. Quieres ver la mejor puerta, ¿sabes? Y que diga gerencia apenas tú comiences a orar y apenas tú comiences a comprometerte 2 semanitas con Dios. ¿Sabes? Déjame decirte, Dios te conoce profundamente y Dios sabe si de aquí a un mes, después de haber percibido ese gran sueldo, te vas a apartar. Dios te conoce profundamente. Yo no. Yo oro y declaro puertas abiertas para ti. Que el Señor te use en ese lugar y te dé 7 cifras. Pero Dios te conoce profundamente. Amén. Quiero que entiendas cómo funciona todo en la tierra y en el plano. Dios te conoce desde antes de nacer, indicando que no eres anónimo. Y ahí es donde quiero centrarme. ¿Sabes? El cielo te conoce por nombre propio. Amén. El cielo conocía a Job. El cielo conocía a Enoc y lo llamaba con nombre propio. Y yo sé que en el cielo, ¿sabes? El Señor se va a acercar a Gabriel, que es el mensajero, y le va a decir, Joseph está preparado para un buen trabajo, Señor. ¿Sabes? Yo lo he visto sirviendo en los controles. Ha tenido algunas cositas, pero creo que ha crecido, Señor. Aquí te presento un informe de él. ¿Sabes? Él tiene 10 años de estar en esa iglesia. Y ya, Señor, y ya tiene 2 años ganándose el mínimo. Señor, es hora de que lo bendigas. O sea, yo no sé si eso funciona así, porque no he visto un registro bíblico, pero permítame imaginarme algo que me dé paz en este momento en mi corazón, porque si el Señor dice que nos conoce profundamente, Él conoce todo. Amén. Pero desde antes de nacer, indicando que no eres anónimo. Amén. ¿Sabes, Señor? ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que el Señor y el cielo están atentos a cada paso de nuestro andar. Y Dios sabe perfectamente la resistencia de tu prueba, de la prueba que estás viviendo. Y Dios sabe hasta dónde tus hombros pueden cargar lo que estás llevando sobre ellos el día de hoy. Amén. Dios lo sabe perfectamente. ¿Sabe? Pero ¿qué fue lo que me mató? Y que me sacó 2 lágrimas en un mismo ojo. Dice, indicando que no eres anónimo, hermano. Escúchame, ¿cuánta gente no reconoce? Es que anónimo no es que no me vean. Anónimo es que también
no reconozcan lo bueno que tú estás haciendo, el esfuerzo que estás, escúchame, tratando de meterle a tus luchas, a tus batallas, amén, de sacar adelante tu familia. Te vas a equivocar, eso también hace parte del esfuerzo, porque quien no lo intenta no se equivoca, pero el que lo intenta, escúchame, va a pegar el escalón, se va a caer, escúchame, se va a raspar, va a sudar, le vas a notar que tiene fallas, amén. Solamente las personas que no se mueven de su orilla son las que tú no vas a ver si califican para algo. Pero todos aquí en este lugar lo estamos intentando y estamos tratando de sacar adelante nuestra causa, como madres, como padres, como empleados, como gente independiente, como gente emprendedora, como empleadores, como empresarios, como ministros de Dios. Estamos sacando cada uno en nuestro rol, tratando de sacar adelante esta barca, o la barca que cada quien está tripulando. Amén. Escúchame bien, pero quiero que sepas, te regalo este pedazo de verso. No eres anónimo para Dios, amén. Me gustó indicando que no eres anónimo para Él. Mucha gente va a ignorar tu talento. Prepárate, porque en la carrera de la vida vas a encontrar gente que para ellos siempre vas a ser anónimo. Amén. ¿Sabes? Para David, su familia, él siempre fue anónimo. Amén. El profeta Samuel llegó con un cuerno, con especias especiales, porque no eran cualquier tipo de perfume. ¿Sabes? El proceso de ungimiento para un rey no era barato. Escúchame. Y había una diferencia, porque a Saúl lo ungieron con una redoma, a David lo ungieron con un cuerno. Había un significado mayor, escúchame bien. El cuerno representaba autoridad y la voluntad de Dios. Había una significación, ¿sabes? Dios quería dejar sentado en la tierra que ese hombre era especial, que ese hombre ese día dejó de ser anónimo para las personas que lo rodeaban. Amén. Dios armó un escenario para que David fuera protagonista en ese momento. Y se lo hizo saber a la gente, a su familia y a sus hermanos. ¿Sabes? Y a pesar de eso, después de haber sido ungido, y ellos conocer como pueblo judío la costumbre de ungir un rey, que no era cualquier espectáculo familiar, que un profeta se moviera de una ciudad. Creo que él se movió de una ciudad a otra, nada más para hacer eso. No era cualquier cosa. Pero escúchame, cuando estaban luchando con Goliat, David se le ocurrió llevarle comida a los hermanos. Amén. Porque es que a David no le importaba si lo habían ungido o no. Él pudo haber dicho, bueno, yo soy el nuevo rey, así que cambia de mensajero, cambia de domiciliario, porque yo ahora estoy ungido. Siéntame el olor de mi aceite. Amén. Esmirna, oliva, especies aromáticas. Él pudo haberlo hecho. Y él llevó comida a los hermanos. Amén. ¿Sabes qué le dijeron? Vete a hacer lo que solamente tú sabes hacer: ser pastor de ovejas. Amén. ¿Sabes? Y en esta vida te van a tratar así. Prepárate, porque eso no puede ser desanimante y no puede enterrar todo tu esfuerzo y todo tu sueño. Te vas a encontrar con gente que tiene un don y es un ego demasiado grande que ni el diablo lo tuvo en el cielo. Amén. ¿Sabes? Y para eso tienes que estar preparado en el escenario en el cual se presenten ese tipo de situaciones. Hay gente que te va a ignorar, que sabe que tú tienes talento, que tienes una habilidad, que hay una gracia por encima del talento humano que Dios te ha entregado. Amén. Sabe que tú eres luz, que las cosas salen bien. Sabe, cuando tú estás en medio de conversaciones que son decisivas para solucionar problemas, sabe, la gente lo conoce y la gente lo sabe, y te van a decir, tú sigues siendo el que no tenía trabajo, el que yo conocí de pelado. Tú sigues siendo el fracasado, el que nunca consiguió una buena oportunidad. Tú sigues siendo la mujer que todo el hombre la deja. Amén. Te has casado 3 veces y 3 veces has fracasado. Tú sigues siendo el empresario que siempre tiene sueños, anhelos, pero nunca concreta absolutamente nada de sus ideas. Amén. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? O sea, si no te ha pasado eso, escúchame bien,
es porque te moriste y estás en el cielo, amén. Pero a todos nos va a pasar eso, porque eso está escrito en la palabra, para que sepas que cuando te pase, te recuerdes que no eres anónimo para Dios, amén. ¿Sabes? Y en este momento y a partir de esta hora, ¿sabes? Te tiene que importar lo que aquellos angustiadores opinen de ti. Amén, amén. Dios te dio gracia y favor para que te vaya bien en esta vida. Y yo sé que a muchos el Señor les va a permitir ver eso, porque sus hermanos vieron no solamente su anonimato, sino vieron su crecimiento y vieron su reinado. De hecho, se predicó de la cueva de Adulán. ¿Tú sabes quiénes llegaron a la cueva de Adulán después de haberlo despreciado? Su familia, hermano. Tremendo, Dios es tremendo, hermano. No es que Dios sea vengativo, pero escúchame bien, nos da un fresquito cuando Dios hace esas actuaciones, amén. Que la gente que te vio y se burló de tu fracaso, de tu proceso, de tu prueba, y te dijo, no vas a salir de ahí, hermano. Pueda ver también tus victorias y la manera como Dios te honra. ¿Sabe? Estos pasajes enfatizan que el anonimato es temporal. Amén. Dígaselo a alguien que necesite escuchar esta palabra. ¿Sabe? Transmítele en esta mañana. Dile, tu anonimato es temporal. Las esposas, díganle a sus esposos, a partir de hoy, te prometo que te voy a decir, eres el esposo más bonito, más lindo que Dios me ha puesto delante. Amén. El único. Mi corazón desde antes de la fundación del mundo era tuyo. Ahora los hombres, díganle el doble de lo que yo dije a las mujeres. Amén. Sí, porque es que todos los hombres lo que escucho es que, mi amor, estás linda, pero tienes unas llanticas. No, o sea, han vuelto a las mujeres una serviteca y no es así. No es así, hermano. Escúchame bien. Tenemos que entender los procesos de la vida y valorar lo que Dios ha puesto delante de nosotros el día de hoy. Amén. ¿Sabe? Éxodo capítulo 1, verso 8 al 10. Dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Amén. No lo conocían. Nosotros conocemos a José y este tipo no conocía a José. ¿Puedes entender ese nivel de anonimato que era José? Ahora, eso tiene una explicación. Hablamos de un rey egipcio, ¿ok? Y sabes, cuando tú lees episodios documentados acerca de la cultura egipcia, tú sabes que una de las características era que ellos labraban sobre las paredes, sobre las piedras, hechos históricos. ¿Has leído o has visto ese tipo de documentos donde ellos, ¿sabe? Y en uno de esos labrados había una secuencia de los que gobernaron en Egipto. Y se notaba en ese documento fílmico que había un periodo que fue quitado de ese registro arqueológico. Se presume que era el nombre de José. ¿Por qué? Porque para ellos era una deshonra que un egipcio no pudiera hacer mejor el trabajo que un hebreo. ¿Por qué un faraón tuvo que utilizar un hebreo para reemplazar a un egipcio que era nativo, que era de la etnia egipcia, para ocupar un semejante? Que hablamos de José como el gobernador, y resulta que no nos hemos puesto a meditar en la dimensión de lo que el Señor le entregó. Fue gobernador. Gobernador. Si Faraón moría, o si Faraón se iba y decía yo, ¿quién lo reemplazaba en ese momento? El segundo en mando. Amén. En ese momento José era como el ministro del interior de la época. Cuando el presidente se va o está en una incapacidad, ¿quién queda? O el vicepresidente o el ministro del interior. Amén. Bueno, eso representaba a José. Permíteme hablarte un poquito de cada contexto. Amén. Entonces, ese era el asunto que rodeaba
toda la grandeza de lo que implicaba que José gobernó en esa nación. Pero dice que el nuevo rey no lo conocía y dijo a su pueblo, o sea, no se quedó con el desconocimiento, sino que lo publicó y le dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, él reconocía todo lo que produjo, escúchame, lo que José provocó en Egipto. ¿Cuándo se da este contexto? ¿Ok? En la historia. Síganme acá. Cuando los hermanos Jacob y la familia de José llegó a Egipto, ¿recuerdas? Y en ese momento había una hambruna general en el mundo conocido. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban buscando refugio en Egipto. Para ese tiempo José ya había profetizado y había dicho: Faraón, vienen 7 años de abundancia, pero después vienen 7 años de escasez. Entonces, el cálculo matemático va a ser este: tienes que guardar el 20% de lo mejor de la cosecha durante los 7 años de abundancia. Cuando vengan los 7 años de escasez, ese 20% va a sostener la crisis que va a venir a nivel mundial. Amén. Entonces, la familia de José llegó a Egipto. ¿Sabes cuánto llegaron? 70 personas nada más. ¿Sabe? Tiempo después es que viene esta palabra. ¿Ok? O sea, él no se está refiriendo a los 70. Él se está refiriendo al pueblo que se multiplicó en Egipto. Se multiplicó mucho más que los mismos egipcios. Amén. Y entonces, ubícate en la historia, vienen las palabras de Faraón. Para ese tiempo habían muerto José, Jacob y toda su familia. ¿Qué quedó en esa tierra? La multiplicación de las generaciones. Escúchame. Entre tanto se levantó en Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién hizo toda esa labor? ¿Quién hizo toda esa labor? José, hermano. Generación tras generación. Amén. ¿Sabe? Él conocía el trabajo de José, pero no conocía a José, hermano. Amén. Escúchame. No importa si no te conocen. Amén. ¿Sabes qué es lo importante? El fruto de lo que tú dejes aquí en la tierra. Eso es lo que van a reconocer. Amén. A veces nos cargamos porque no nos tienen en cuenta. A veces nos cargamos porque no nos dicen amén a todo. A veces hay frustración porque en el hogar no se reconoce la labor de una madre, de una mujer. A veces no se reconoce la manera como el padre se esfuerza por esto, por esto. Amén. Escúchame, no hablo de perfección. En medio de todos esos tiempos y en medio de todas esas actitudes y comportamientos, hay fallas en cada uno de nosotros. Amén. Pero no te enfoques en la falla. No desconozcas lo que Faraón desconoció en José. Amén. Porque no es justo con la otra persona que está tratando de hacerlo mejor, pero tal vez no lo sabe hacer. Amén. Tal vez no sabe cómo perdonar. Tal vez no sabe cómo pedir perdón. Y los frutos no se notan, pero hay una lucha y hay una batalla interna en cada uno de nosotros por seguir creciendo en la gracia de Dios. Amén. Por dar los mejores frutos. Pero ¿cómo hago? ¿Vas a pasarte toda tu vida luchando con eso? Claro que tenemos que llevar todo a un equilibrio, porque no es responsable que no valores el esfuerzo del otro, pero tampoco te vas a cortar las venas si alguien no te dice: oye, qué bien lo has hecho. Amén. Síguelo haciendo a pesar de que no haya tal vez reconocimientos en algún momento. Amén. ¿Sabe? Se estaba declarando públicamente lo que José había hecho. Y hay gente que va a decir: Benjamín, no. Fue Dios quien. La pastora ha orado por mucha gente y nadie, es más, le han dicho: ay, es que una persona me dio una palabra hace mucho tiempo. Uno no anda buscando eso. ¿Sí me entiende? Uno está buscando que el fruto se desate, que la respuesta se desate, que Dios comience a respaldar a su pueblo.
¿Tú crees que si José estuviese vivo le importaba la palabra de ese faraón? No, hermano. Amén. Los procesos lo llevaron a él a reconocer quién era quien lo había puesto. ¿Sabe? La vida de José fue marcada por desconocimientos y no reconocimiento. Fue marcada por el anonimato y no por la honra pública. Amén. José nunca fue honrado desde que nació. Era el menor de los hermanos, estaba para hacer lo peor de la casa, ¿ok? Hablando de no lo peor, sino de que no era escogido para lo mejor. Ya, siempre trataron de ocultarlo, hasta un día que Dios le reveló que Dios es especialista en coger los últimos. Amén. Así que si estás debajo, estás en el último lugar de la cola, no te preocupes. Amén. Es más, si estás adelante, pásate para atrás para que Dios te vea, hermano. Porque yo estoy por creer que Dios no mira a aquellos que se creen como que los Rubenes y decir, yo tengo la unción Samuel para ser rey, o los que se creen de pronto los Pablos de esa época para decir, yo tengo toda la... No, ¿sabe? José fue marcado por la indiferencia de los que estaban cerca de él, por la indiferencia de aquellos que nunca pensaron o nunca él pensó que iba a estar delante de ellos. Amén. ¿Sabe? Sus hermanos se preocuparon no por reconocer lo que Dios tenía sobre su vida, al igual que con David. ¿Sabes por qué se preocuparon? Por desaparecerlo de esta tierra. Amén. Y fueron y publicaron el hecho de que él había muerto para la familia. Y Jacob lo creyó. Y todo el mundo lo creyó. Escúchame bien. Que José había desaparecido de este mundo y había sido dado por muerto. Amén. Pero te recuerdo lo que dijo el salmista, que Dios nos conoce ¿qué? Profundamente. Amén. Y no te escogió para que estuvieras anónimo. Me dice amén. O sea, hicieron lo que quisieron con él, pero Dios hizo lo que José necesitaba. Y usted me puede decir, pastor, pero es que la estadística de pérdida no se iguala, que Dios no necesita 4 puertas para bendecirte, hermano. Y tal vez tú necesitas 4 cocotazos para formarte. Amén. De pronto Dios no necesita 7 ceros a la derecha, que eso impactaría tu corazón. Y eso te llevaría a decir, wow, Dios sí está conmigo, ahora sí. No, ¿sabes qué necesita Dios? Que la gente con la cual te encuentres en el camino que Él diseñó para ti te enseñe a madurar, amén. Te enseñe a servir, te enseñe a cómo se gobierna. José no estaba preparado para gobernar, pero sí para servir en la casa de Potifar. Él no estaba preparado para dar una orden por encima de Faraón, pero sí estaba preparado para plancharle la ropa al Poti y a toda su casa y a toda su familia. Escúchame bien. ¿Sabe? Y cuando era tiempo de ser probado y mostrar lealtad hacia su jefe para ese tiempo, ¿sabe? Le dijo que no a la esposa de Potifar. No solamente era un mensaje para ella o para su jefe, era un mensaje para Dios. Pero a pesar de eso, vino una circunstancia de desconocimiento. Y nuevamente, cuando parecía que públicamente Dios lo estaba exaltando, escúchame bien, otra vez lo encerraron. ¿Te ha pasado? Nada más le pasó a José. Cuando parece que todo comienza a volver a la normalidad, cuando comienzas a escuchar buenas noticias, cuando comienzas a ver como que la puerta, ¡ay, se está abriendo! Me llamaron para la entrevista, me llamaron para el trabajo, me llamaron, las cosas se están arreglando, ya no discuto tanto con esta mujer, ya no discuto tanto con este hombre, ya no me quejo tanto de por qué me lo mandaste, Señor, que digo, ¿por qué me lo escogiste para mí? Y las cosas comienzan a retroceder. Así le pasó a ese tipo. Cuando ya estaba tratando de salir a flote, ¿sabes qué? Lo metieron y lo encararon nuevamente. ¿Dónde estaba Potifar, el que decía que le puso todo lo de su casa delante de él en ese momento? ¿Dónde estaba la lealtad de ese jefe? No. Ahora, Dios permitió eso, claro que sí, porque estaba en el plano. Vas a ser formado, vas a ser zarandeado, amén. En ese empleo no te van a querer, en ese trabajo se te van a levantar.
¿Sabes? Yo te conozco desde la fundación del mundo, pero con el hombre que te casaste tiene un carácter difícil. Yo te lo envié, lo escogí para ti, ayunaste por él. Sí, pero que está en proceso todavía también. Amén. Lo cogiste en una época donde yo estoy procesando su carácter. No lo cogiste en la época en donde ya yo terminé esa parte de la obra y su corazón. O sea, todos esos elementos nosotros tenemos que analizarlo, hermano, antes de tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Amén. ¿Sabes? Y a veces el anonimato, el desconocimiento y la manera como la gente trata con cada uno de los que estamos aquí presentes no es la correcta y no es la justa, y yo eso lo sé, pero te estoy llevando a la historia bíblica para que sepas que tú no eres exclusivo y que el diablo no te la tiene montada, y es que Dios tiene algo contigo que no te quiere bendecir. No es así, hermano. No es así, escúchame bien. Él estaba haciendo las cosas bien y parece justo que una prueba mayor le viniera. Pero aún en la cárcel le sucedió algo peor, hermano. Familia, le pasa, porque pueden suceder cosas peores, como se predicó el miércoles. Amén. Escúcheme, lo metieron preso. Y allá Dios lo usa. Amén. Dios lo usa porque es que Dios te sigue usando. Es lo que uno dice, Dios está conmigo. Y tuvieron un sueño y le dijo a uno, bueno, a ti te van a matar. Tengo una mala noticia, si tienes plan Ezequiel, comienza a utilizarlo, le dijo al panadero, porque cuando salga de aquí te van a volar la cabeza. Y el copero le dijo, bueno, el Señor me muestra que a ti te van a perdonar la vida y que tú, pero ven acá. Se bajó de la nube y le dijo, ven acá, Dios, espérame ahí un momento, ya ven acá, o sea, yo te di una palabra profética, pero cuando salgas allá afuera, acuérdate de mí. ¿Sí me entiendes? Hay momentos en que uno quiere solucionar a su manera las cosas, pero él no sabe que Dios había escrito o iba a escribir en boca del salmista David, que nos conocía profundamente, y Dios sabía de antemano. Por eso llegó a la cárcel, porque la naturaleza humana de un gobernante de la dimensión de José no podía sobresalir allá arriba. Amén. Y Dios sacó eso en ese momento. ¿Sabes qué pasó? Que mataron al panadero y el copero se olvidó de José. Nuevamente tuvo que vivir un proceso de desconocimiento y de olvido. ¿Me dice amén, iglesia? Y parece gran parte de su vida, pero hay un momento, escúchame bien, que el Señor se acuerda. Alguien dígame a eso. Hay un momento que por mucho que la tierra presione para que las cosas no se te den, que por mucho que la gente se levante para tratar de ser piedra de tropiezo y obstáculo, para que tú avances, crezcas y Dios te bendiga grandemente, llega un momento en que Dios lo desata, mi hermano. Me dice amén. Le hablo a gente que está en este lugar, que tiene que resistir. Me dice amén. Algunos apenas están llegando al pozo, algunos están en el pozo, algunos están en la casa de Potifar y están diciendo, Señor, estoy sirviendo pero no veo nada. Señor, estoy haciendo cosas para las cuales yo no fui escogido, yo no me preparé para esto, no me salen las cosas, pero síguelo haciendo, mi hermano, porque es que Dios no te quiere en ese trabajo. Dios quiere ver cómo reaccionas ante circunstancias que no son agradables para ti. Me dice amén. Hacer algo para lo cual uno no se preparó a veces es como deshonra y uno se siente como avergonzado. ¿Sabes? Me pasó a mí en un inicio, pero hoy en día no importa, vas a llegar a un lugar siendo el soñador y al cual Dios tiene para gobernar, para servir. Amén. Te tocó comenzar de abajo, gózate y alégrate con eso, porque seguramente es el inicio de lo que Dios quiere hacer el día de mañana con nosotros o contigo específicamente. Me dice amén. ¿Sabes qué pasó? El tipo no se acordó, sino 2 años después, ¿sabes? Cuando llegó la crisis que te hablé y había una situación económica en el mundo conocido, y el faraón le contó un sueño al copero, 2 sueños que tú, ¿sabes? Y él dijo, ¿tú sabes algo? No, yo ni papa, yo soy copero, yo no sé adivinar sueños. Pero, ¿tú crees que 2 años? ¿Tú te acuerdas de alguien que de hace 2 años que te presentaron? Que conviviste unos cuantos mesecitos. Fulano, yo a veces no me acuerdo, no, fulano fue a la iglesia. Fulana tenía rato que no venía. Fulana, no me acuerdo. Ahora 2 años. Dios, o sea, es Dios. No es que el copero se olvidó, es que Dios no permitió
que José saliera sin formación de la cárcel. Me dice amén, iglesia. ¿Sabes? A veces Dios permite el anonimato por algo, no porque no te quiere bendecir, amén. Es para que merezcas y honres lo que Él te va a entregar el día de mañana, amén. ¿Sabes? Mandaron a llamar a José, amén, amén, iglesia. ¿Sabes? Cuando Dios envía una oportunidad, tú no la buscas, a ti te mandan a llamar. Me dice amén. Alguien recibe esa palabra. ¿Sabes? El que vas a dejar de estar desgastándote y te van a llamar. Escúchame bien. David nos presentó una hoja de vida allá en recursos humanos delante de Saúl. No calificó por un sueldo. A él lo mandaron a buscar y derramar a Belén. Dios movió un profeta, escúchame, kilómetros de kilómetros para ungir a un pelado de 15 años que no tenía pergamino, que no tenía ni el físico, que no tenía la ropa, que no tenía el bagaje, que no sabía hablar en público. Le estoy hablando a esos anónimos. Escúchame bien, hoy en día nadie te conoce, pero mañana vas a ser el protagonista de tu propia historia. ¿Lo recibes o no lo recibes? Vamos a estar aquí, iglesia. Tenemos la segunda parte para el próximo domingo. Así que alcen sus manos. En esta mañana ha sido una mañana de bendición. Siento que Dios le habló a cada corazón específicamente. Amén. Y sé que Dios construyó hoy una muralla en ti. Amén. Y que quitó toda vulnerabilidad que podía haber en estos momentos o en temporadas pasadas, provocada por circunstancias semejantes a las que hoy pues te he tratado de enseñar de la mejor manera. Que sepas que eso no te puede llevar a ser una persona vulnerable toda tu vida. Los angustiadores y aquellos como los hermanos de José, como los hermanos de David, aquellas personas existen en este tiempo y van a tratar de minimizar lo bueno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, amén, y van a expresarlo públicamente y no te van a nombrar y siempre van a calificar otros por encima de ti. ¿Sabes? No pasa nada, familia, no pasa nada, porque la Biblia dice que hay uno que me conoce profundamente. Hay uno que conocía a José profundamente y sabía lo que había en él. Amén. ¿Sabes? Y si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, Él sabe lo que puede sacar de ti después de cada proceso que te ha tocado vivir. Amén. Así que estoy hablando con personas que van a comenzar a dar fruto en este segundo semestre. Estoy hablando con personas que yo estoy convencido que el Señor les abrirá puertas de trabajo. Me dice amén. No veo a nadie tomando esta palabra. Amén. Además, yo creo que tú vas a venir a testificar y me vas a quitar el micrófono y vas a decir, ¿sabes qué? Yo llegué a este lugar y nadie conocía mi historia porque yo la hice anónima. ¿Sabes? Porque me sentía avergonzado, pastor, y vas a decir lo que realmente estaba pasando en ese momento y nadie conocía que estaba luchando con los osos, que estaba luchando con los leones. Nadie sabía en el campamento donde estaba Goliat que David luchaba para cuidar sus ovejas, ¿sabes? Ni el propio padre, porque ni siquiera tenía un lugar dentro de la casa. Estaba tan excluido y tan anónimo para su familia que ni siquiera sabían sus batallas ocultas. Amén. ¿Sabes? Ese día se enteraron de que él tenía que luchar y cerrar la boca de los leones y coger a cada oso que se presentaba para espantar y para disminuir la manada de las ovejas y acabar con ellos. Amén. ¿Sabe? Nadie conoce tus batallas. El único que las conoce profundamente se llama Jehová. ¿Sabes? Y hoy Él te ha dicho que delante de Él no eres anónimo. Amén. Él te conoce, escúchame bien, en tu sentar y en tu levantar. Dios conoce tus afanes y Dios conoce tus estados de reposo. Dios conoce mis caminos. Amén. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Que Él camina contigo. Él sabe cada paso de victoria, pero también cada paso de derrota que te ha tocado andar en esta tierra. Él conoce cada episodio de nuestra vida.
vida. Él sabe si estamos sentados no para reposar victoria, sino para meditar en las derrotas que nos ha tocado vivir, en las enfermedades que nos ha tocado enfrentar, en los hogares, en las familias que se han enfrentado a un divorcio, a una separación. ¿Sabe? Él sabe nuestro corazón y sabe que si tú estás en ese estado es porque necesitas ayuda. Amén. Pero también Él sabe, escúchame bien, y reconoce cuando te levantas, ¿sabes? Y caminas en derrota, pero sigues sirviendo. Amén. Y tus pasos son pesados. Amén. Y llevas un grillete en tus pies por la prueba que estás pasando, porque no hay libertad financiera, porque tu corazón está oprimido. Amén. Porque te sientes esclavo de algo que gobierna tu vida, tu etapa, tu temporada. Amén. Y no sientes que avanzas nada. Dios conoce eso, hermano. Amén. Y ninguno que sirva en la obra de Dios de esa manera, dice Pablo, quedará sin recompensa. Amén. Así que le hablo a ese tipo de personas en esta mañana y declaro una palabra profética sobre ti. Si estás en este lugar, va a llegar un tiempo de tu cosecha. ¿Sabes? Va a llegar un momento en donde Faraón, ¿sabes? En donde Samuel te va a mandar a llamar. De donde estés te van a sacar. Amén. No sabes cómo y de dónde va a venir ese trabajo, pero es Dios. Amén. Dios va a dejar una huella indudable de que Él ha sido el hacedor de tu victoria. Amén. Así que en esta mañana levante sus manos y glorifique al Rey. Glorifique al Rey. Glorifique al Rey. Y dígale: gracias, Señor, por una victoria más. Oh, pastor, pero si todavía no he salido de la prueba. Pero decláralo, hermano. Ya yo declaré que Él me conoce desde antes. Amén. Y que mi anonimato es temporal. Que todo lo que he pasado es temporal. Que va a llegar un tiempo en donde el quebranto, escúchame, se cansará de estar al lado tuyo. Y la honra no le va a pedir permiso al proceso que estás viviendo. Y te van a llamar. Amén. Las oportunidades van a aparecer en tu vida. ¿Sabes? No habrá manera de que puedan evitar las cosas buenas que Dios va a desatar. No hubo manera, escúchame bien, de que sus hermanos, con palabras, con desestimaciones, con indiferencia, pudieran atajar al jovencito David. No hubo manera de que el carácter y la inmadurez de un José pudieran impedir que Dios lo sentara en el segundo puesto más importante de una nación pagana. Amén. Eso que me dice a mí, sencillamente declarar una palabra profética sobre ti. Amén. Está cantada, ni siquiera la tengo que pronunciar. No sé dónde estás en este momento de tu vida. No sé en qué condición estás en este momento de tu vida, sea de salud o sea financiera. No sé en qué momento esté tu hogar y tu familia en esta etapa y en esta temporada de tu vida. ¿Sabes? Ni siquiera te lo voy a preguntar. ¿Por qué? Porque no voy a hablar de lo que ya tú has vivido. Voy a hablar de lo que no has vivido y de quién puede cambiar lo que estás viviendo. Amén. ¿Sabes? Es el Dios que te he presentado en esta mañana. Uno que no fue conocido. Amén. A pesar de todo lo profético que antecedió su llegada a este mundo. Uno, escúchame bien, que fue desconocido, ¿sabes? Por los líderes de aquella época. Uno que fue crucificado. ¿Sabe? Que muchos decían que era el Mesías, pero después negaron su fe. Pero también te hablo de uno que hoy es recordado por sus hechos, por las cosas que hizo. Amén. Que se levantó y la muerte no lo pudo detener. Quiero decirte algo, ¿sabes? No habrá nada que te pueda detener cuando Dios comience, escúchame bien, a completar la obra que un día comenzó en tu vida. Vamos, dáselo fuerte. Que se escuche. Que se escuche.